Era una mañana soleada, pero el ambiente dentro de la casa de Joaquín estaba lejos de reflejar la calma del exterior. Lucas, su hijo adolescente, estaba inquieto. Se había estado comportando de forma extraña en las últimas semanas y Joaquín, siempre atento, empezaba a notar que algo no iba bien. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Lucas nerviosamente mientras se sentaba a la mesa del comedor. Su voz era baja, casi un susurro. Joaquín, que estaba ordenando unos papeles sobre la mesa, dejó lo que estaba haciendo y miró a su hijo con preocupación. «¿Qué pasa, Lucas? ¿Pasó algo en la escuela?» Lucas sacudió la cabeza, mirando al suelo, evitando la mirada de su padre. «No, no es en la escuela, es aquí, en casa». Joaquín frunció el ceño. Eso le preocupó aún más. «¿Aquí en casa? ¿Qué está pasando?», insistió, tratando de mantener la calma, pero claramente molesto por el tono de Lucas. Lucas respiró hondo y finalmente levantó la vista para mirar a su padre. «Se trata de Clara, la madrastra. Ha estado haciendo cosas extrañas cuando no estás en casa». Joaquín guardó silencio un momento, intentando entender a qué se refería Lucas. «¿Extraño cómo?», preguntó, aún más confundido. «No puedo explicarlo correctamente». Lucas comenzó a gesticular nerviosamente. «Ella camina por la casa por la noche, susurrando cosas que no entiendo. Y el otro día la vi en el jardín, estaba dibujando símbolos extraños en el suelo». Joaquín se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos con preocupación. «¿Símbolos? ¿Qué estás diciendo, Lucas? Eso no tiene sentido». Lucas continuó, ahora con más urgencia en su voz. «No lo sé, papá, pero lo vi. Estaba con velas, hablando sola. Parecía una especie de ritual». Joaquín meneó la cabeza, sin creer del todo lo que le decía su hijo. Conocía a Clara desde hacía años, desde que se casaron, y nunca había visto nada que indicara un comportamiento tan extraño. «Lucas, sé que es difícil adaptarte a la vida con Clara después de la muerte de tu madre, pero ¿estás seguro de eso? Clara nunca dio señales de...». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «¿Este tipo de comportamiento?». Lucas interrumpió con impaciencia. «Papá, sé lo que vi. No voy a hacer nada. Tienes que creerme». Joaquín vio la desesperación en los ojos de su hijo. No quería creer que Clara estuviera haciendo algo tan extraño, pero tampoco podía ignorar la angustia de Lucas. Sabía que tenía que actuar. «Está bien, hijo. Resolvamos esto de manera justa. Si esto te preocupa tanto, instalaré cámaras en la casa. De esa manera, si algo realmente está pasando, lo veremos con nuestros propios ojos». Lucas pareció aliviado, pero todavía había un aire de tensión en el aire. «Gracias, papá. Solo quiero que veas lo que vi». Escena 2. Instalación de las cámaras. A última hora de la tarde, Joaquín estaba en casa con Clara, su mujer, intentando buscar el mejor momento para hablar de la situación sin levantar sospechas innecesarias. Clara estaba en la cocina preparando la cena, mientras Joaquín caminaba hacia ella con las palabras dando vueltas en su mente. «Clara», comenzó, casualmente, pero con un ligero tono de preocupación. «He estado pensando en algo». Ella se volvió hacia él, sonriendo suavemente. «Sí, querida, ¿qué es?». Joaquín dudó, pero sabía que tenía que seguir adelante. «He estado pensando en instalar algunas cámaras en la casa. Por supuesto, no es nada en tu contra. Es simplemente una forma de sentirnos más seguros. Últimamente el barrio se ha vuelto más peligroso, con algunos informes de robos, y pensé que sería una buena idea». Clara arqueó las cejas sorprendida, pero no pareció molesta. «¿Cámaras? Nunca lo he pensado. Pero si crees que es necesario, por mí está bien. Nunca se puede estar demasiado seguro, ¿verdad?». Joaquín suspiró aliviado y agradeció a Clara su tranquila aceptación. «Sí, exactamente. Solo quiero asegurarme de que estemos a salvo. Eso es todo». Clara sonrió y volvió a concentrarse en la cena. «Genial, cariño. Instala tantas cámaras como quieras. Si eso te hará sentir más cómodo, no veo ningún problema». Joaquín sintió una punzada de culpa cuando escuchó su respuesta, pero rápidamente alejó ese sentimiento. Necesitaba hacer esto por Lucas, y tal vez, por su propia tranquilidad. El comportamiento descrito por su hijo era demasiado preocupante como para ignorarlo. Al día siguiente,
Instaló discretamente las cámaras por toda la casa, una en la sala de estar, otra en el jardín y una en el pasillo del segundo piso, cerca de los dormitorios. No le dijo a Lucas cuándo los instalaría, para no poner ansioso a su hijo. Cuando terminó, se acercó a Lucas en el dormitorio. Las cámaras están instaladas, hijo. Ahora, esperemos y veamos qué pasa. Lucas asintió, pero su rostro todavía estaba lleno de preocupación. Gracias, papá. Sé que verás lo que yo vi. Escena 3. La primera noche filmada. Cayó la noche y la casa quedó en silencio. Clara y Joaquín se acostaron temprano, mientras Lucas, inquieto, apenas podía dormir, ansioso por saber si las cámaras lo revelarían. En las primeras horas de la mañana, Joaquín se despertó con una ligera sensación de malestar, como si algo lo estuviera observando. Miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que Clara no estaba a su lado. Esto le molestó, pero al principio no le prestó mucha atención, creyendo que ella podría haber ido al baño o a la cocina. Sin embargo, algo le impulsó a levantarse. «Clara», llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Salió de la habitación y caminó por el pasillo oscuro, sus pasos resonaban en el suelo de madera. Cuando llegó cerca de las escaleras, escuchó un sonido bajo y distante proveniente del jardín. Joaquín bajó con cuidado las escaleras y se asomó por la ventana que daba al jardín. Allí estaba Clara, arrodillada en el suelo, con varias velas encendidas a su alrededor, murmurando palabras que él no podía entender. Trazó símbolos en el suelo con el dedo y la escena se parecía mucho a lo que Lucas había descrito. Su corazón se aceleró. Sabía que Lucas estaba diciendo la verdad. La revelación de Clara dejó atónitos a Joaquín y Lucas. El silencio en la noche parecía más pesado que nunca, y el misterio que antes había estado escondido en las sombras de la casa ahora parecía estar a la vista. Lucas, todavía procesando lo que acababa de escuchar, dio un paso atrás, con el rostro pálido. «¿Estás diciendo que algo me ha estado persiguiendo desde que nací?», preguntó, con la voz temblorosa. Clara, con mirada de dolor y arrepentimiento, asintió lentamente. «Sí, Lucas. Hubo una antigua maldición que fue lanzada contra nuestra familia. Cuando tu madre descubrió que estaba embarazada de ti, intentó todo para protegerte. Hizo un pacto que involucraba a seres muy poderosos y antiguos. Se creía que esto garantizaría su seguridad, pero también trajo consecuencias». Joaquín, todavía tratando de asimilar la información, hizo una pregunta que tenía en mente desde hacía algún tiempo. «Clara, ¿por qué nunca me hablaste de esto? ¿Por qué ocultarnos todo esto a mí y a Lucas?». Clara suspiró, su gasa se llenó de profunda tristeza. «Tuve miedo, Joaquín. Miedo de cómo reaccionarías, miedo de perderte. La historia es compleja y dolorosa. Pensé que si podía afrontarlo sola, tal vez podría evitar más dolor y sufrimiento. Pero parece que esta presencia, este pacto, no se puede ignorar». Lucas, con expresión de desesperación, miró a su madre. «¿Qué significa esto para mí? ¿Qué hago ahora?». Clara se acercó a Lucas, su mirada cariñosa, pero con un toque de angustia. «Significa que debes afrontar esto, Lucas. La presencia que sientes no es solo un miedo imaginario. Es real. Y siento que la única manera de afrontarlo es confrontar a la entidad directamente». Joaquín, frustrado y confundido, intentó mantenerse firme. ¿Confrontar a la entidad? ¿Pero cómo? ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Clara lo miró con mirada decidida, pero también cansada. «Existe un ritual antiguo que puede revertir el pacto y desterrar la presencia. Pero es peligroso. Requiere valentía y, lo que es más importante, la cooperación de todos nosotros. Necesitaremos un círculo de protección, símbolos antiguos y un coraje que nunca antes habíamos tenido». Lucas miró a su madre con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Y si no funciona? ¿Qué pasa si la entidad es más poderosa de lo que imaginas?». Clara apretó la mano de Lucas, intentando transmitir algo de tranquilidad. «No tengo garantías, Lucas. Pero no tenemos otra opción. Si no lo intentamos, la presencia seguirá atormentándonos. Y no puedo permitir que vivas con ese miedo». Al día siguiente, Clara, Joaquín y Lucas dedicaron la mañana a preparar todo para el ritual. Clara acudió al mercado a comprar los ingredientes necesarios y los elementos antiguos que formarían parte del ritual. Joaquín y Lucas limpiaron el jardín y prepararon el espacio donde se realizaría el ritual. Durante el proceso, la tensión fue palpable. Joaquín y Clara trabajaron codo a codo,
Joaquín intentaba mantener una actitud práctica, pero su rostro revelaba su preocupación. Lucas, en cambio, estaba en silencio, perdido en sus pensamientos. Clara estaba disponiendo los símbolos en el suelo, que eran complejos e intrincados. Joaquín observaba, intentando comprender la importancia de cada detalle. Clara, ¿son realmente necesarios estos símbolos?, preguntó con tono escéptico, mientras ayudaba a colocar las velas. Clara lo miró con expresión firme. Sí, Joaquín. Cada símbolo tiene una función específica. Crean una barrera contra las fuerzas del mal. Si no los usamos todos correctamente, el ritual puede fallar. Joaquín suspiró y asintió, pero su expresión aún estaba llena de preocupación. Espero que tengas razón. Esto está empezando a parecer un poco desesperado. Mientras Clara continuaba con su trabajo, Lucas se acercó, mirando las velas y los símbolos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su tono nervioso. Clara se volvió hacia él, intentando ser lo más reconfortante posible. Tienes que estar preparado, Lucas. Durante el ritual, tendrás que concentrarte en tu propia fuerza interior y en tu decisión de afrontar la presencia. Tu energía y determinación son vitales para que el ritual funcione. Lucas asintió con la mirada decidida, aunque todavía había una sombra de miedo en sus ojos. Haré lo que sea necesario. Ya no quiero vivir con este miedo. Cayó la noche y el jardín estaba listo para el ritual. Las velas se colocaron alrededor del círculo y los símbolos se trazaron en el suelo con precisión. El ambiente estaba cargado de una energía tensa y Clara, Joaquín y Lucas se disponían a empezar. Clara vestía un traje especial, como una túnica ritual, y sostenía un libro viejo que había traído. Joaquín y Lucas estaban a su lado, ambos con expresión seria. ¿Está todo listo?, preguntó Joaquín con tono serio. Clara asintió, abrió el libro y comenzó a recitar las palabras del ritual. Sí. Necesitamos comenzar antes de que la entidad se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Si parece que estamos preparando algo, puede intentar interrumpir. Lucas miró a su madre, tratando de mantener la calma, pero el miedo aún era evidente en su rostro. ¿Qué pasa si intenta detenernos? ¿Qué hacemos? Clara, mientras recitaba las antiguas palabras, no quitaba los ojos del libro. Mountain gaze concentrato. El ritual requiere toda nuestra atención y presencia. Si se desvía, la entidad puede encontrar lagunas. El viento empezó a soplar con más fuerza y las velas empezaron a temblar. La habitación se volvió más fría y un sonido sutil, casi imperceptible, comenzó a resonar por el jardín. Joaquín miró a Clara y notó un cambio en el ambiente. Está empezando, murmuró. Clara recitó las palabras con más intensidad y la energía a su alrededor pareció intensificarse. La figura sombría que Lucas había visto antes pareció comenzar a manifestarse nuevamente, una sombra que se arrastraba por el jardín. Concentrate, Lucas, gritó Clara con la voz llena de determinación. Recuerda lo que estás luchando por proteger. Lucas cerró los ojos y empezó a concentrarse, visualizando la fuerza interior de la que Clara había hablado. El sonido de la presencia se hizo más fuerte, como un gruñido distante, pero trató de no dejar que eso lo sacudiera. De repente, la sombra en el centro del círculo comenzó a girar y girar, tratando de escapar del círculo protector. Las velas parpadearon furiosamente y casi se extinguieron. «No la dejes escapar», gritó Clara, su voz llena de urgencia. Lucas abrió los ojos, ahora llenos de feroz determinación. «Renuncio a ti», gritó a la sombra, su voz resonando por el jardín. «Elijo vivir libre». La sombra pareció vacilar por un momento, y el viento que antes soplaba violentamente comenzó a calmarse. Las velas, que casi se habían apagado, volvieron a estabilizar sus llamas. La entidad, con un grito estridente, parecía estar luchando contra el círculo de protección. La figura sombría se retorcía y disminuía de tamaño, su forma comenzaba a desmoronarse. Clara, Joaquín y Lucas continuaron manteniendo firme el círculo, sus voces unidas al recitar las palabras del ritual. Mantengans firmes, gritó Clara, con la voz ronca por el esfuerzo. La sombra parecía estar perdiendo su forma, y el sonido de su gruñido comenzó a desvanecerse. Lucas sintió una oleada de alivio y determinación creciendo dentro de él, mientras el miedo que lo había atormentado comenzaba a disiparse. «No, no puede terminar así», susurró la entidad, su voz volviéndose cada vez más débil. Finalmente, la sombra desapareció por completo y el jardín quedó en silencio. Las velas se fueron apagando una a una y el círculo de protección se fue deshaciendo lentamente. Clara cayó de rodillas, exhausta,
mientras Joaquín se apresuraba a ayudarla. Lucas, todavía en shock, se quedó quieto, tratando de entender qué acababa de pasar. «Lo logramos», murmuró Clara, con voz cansada pero aliviada. Joaquín abrazó a Clara, mientras Lucas se acercaba a ellos. «Yo no puedo creer que realmente haya funcionado», dijo Joaquín, con la voz un poco temblorosa. Lucas miró a sus padres. La expresión de su rostro era una mezcla de alivio y cansancio. «¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora?». Clara levantó la cabeza y miró a Lucas con una sonrisa cansada. «Ahora vivimos. Se rompe el pacto y se destierra la presencia. No hay nada más que temer». Lucas se inclinó y abrazó a Clara con fuerza, con el rostro mojado por las lágrimas. Joaquín también se acercó y los envolvió en un abrazo grupal. «Gracias por creer en mí», dijo Lucas, con la voz llena de emoción. «Y por hacer lo necesario». Clara sonrió, su expresión llena de amor y gratitud. «Somos una familia, Lucas, y haremos lo que sea necesario para protegernos unos a otros». Unos días después, la casa estaba más tranquila. El ambiente tenso se había disipado y Clara, Joaquín y Lucas empezaban a retomar sus rutinas normales. El ritual había devuelto la paz a la casa y, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, estaban más unidos que nunca. Joaquín y Clara estaban en la cocina preparando el desayuno, mientras Lucas estaba en el jardín ayudando a limpiar y organizar el espacio. «Creo que ahora por fin podemos relajarnos», dijo Joaquín, con una sonrisa de alivio. Clara asintió y le devolvió la sonrisa. «Sí, es un nuevo comienzo para nosotros. Y esta vez estaremos más preparados para afrontar cualquier desafío que se nos presente». Lucas entró a la cocina con los ojos emocionados. «Siento que finalmente puedo volver a respirar. Y estoy listo para seguir adelante». Joaquín abrazó a Lucas con el corazón lleno de orgullo. «Afrontaremos el futuro juntos, como familia. Y nada podrá detenernos». Clara, Joaquín y Lucas se sentaron a la mesa, compartiendo un desayuno sencillo, pero lleno de agradecimiento y esperanza. El pasado quedó atrás y el futuro parecía más brillante que nunca. La vida en la casa volvió a un ritmo más tranquilo, pero la experiencia vivida dejó profundas huellas en todos los involucrados. Clara, Joaquín y Lucas intentaban volver a la normalidad, pero el impacto del ritual aún pesaba sobre ellos. En una tarde tranquila, Clara decidió que era hora de hacer una limpieza espiritual de la casa, algo que sabía que era importante para garantizar que la presencia no regresara. Joaquín la ayudaba a organizar la casa, mientras Lucas estaba en su habitación estudiando. Clara se encontraba limpiando los símbolos del jardín y revisando los espacios de la casa que habían sido utilizados durante el ritual. Joaquín se acercó a ella con expresión preocupada. «Clara, ¿crees que ya estamos libres de algún riesgo? ¿O todavía hay algo que debemos hacer para garantizar nuestra seguridad?» Clara miró a Joaquín, intentando transmitir calma a pesar de su propia incertidumbre. «La presencia ha sido desterrada, Joaquín. Pero siempre es bueno estar atento, especialmente después de algo tan intenso. Haré una limpieza energética de la casa para asegurarme de que todo esté en orden». «¿Limpieza energética?», preguntó Joaquín, con un dejo de escepticismo. «¿Cómo haces eso?». Clara suspiró y cogió un cuenco de agua con hierbas e incienso. «Es un ritual sencillo pero eficaz. Usamos hierbas como la salvia y el romero para purificar el espacio y eliminar la energía residual. No es nada comparado con lo que hemos hecho antes, pero es importante mantener limpio el medio ambiente». Joaquín asintió y observó cómo Clara iniciaba el proceso de limpieza. La casa estaba en silencio y comenzaba a invadir una sensación de paz. Mientras Clara y Joaquín trabajaban en la limpieza, Lucas recibió la visita inesperada de un amigo del colegio, Marcos. Marcos era un niño curioso e inquieto, siempre en busca de aventuras y misterios. «Hola, Lucas», dijo Marcos entrando a la habitación sin tocar. «Escuché que has estado experimentando algunas cosas extrañas en casa, ¿es eso cierto?». Lucas se sorprendió, pero no quiso ocultarle la verdad a Marcos, sobre todo porque su amigo parecía genuinamente interesado. «Es verdad, Marcos. Pero ahora todo está bajo control. La presencia que sentíamos ha sido desterrada». Marcos miró a Lucas con un brillo de curiosidad en los ojos. «¡Guau! Eso es asombroso. Pero, ¿estás seguro de que todo está solucionado? Puede que esté pasando algo más». Lucas vaciló pensando en la conversación que tuvo con Clara y Joaquín. «Clara y mi padre están limpiando la casa para asegurarse de que no pasa nada más. Al parecer, eso ayuda a mantener todo en orden». Marcos parecía entusiasmado con la idea. «Eso es realmente genial.
Siempre quise aprender más sobre este tipo de cosas. ¿Tienes algo que mostrarme? Lucas pensó por un momento y luego tomó uno de los viejos libros de Clara que había encontrado durante el ritual. Lo abrió y comenzó a mostrar algunos de los símbolos y rituales descritos. Esto es parte de lo que Clara usó. Pero no es algo para bromear. Es muy serio. Marcos miró los símbolos con interés, pero también con un toque de respeto. Entiendo. Y para estar seguro, si necesitas algo, házmelo saber. Siempre estaré cerca. Lucas sonrió, aliviado de tener un amigo en quien podía confiar. Gracias, Marcos. Lo tendré en cuenta. Mientras la vida parecía volver a la normalidad, surgió un nuevo desafío. Una noche, Clara empezó a notar que algunas cosas estaban fuera de lugar. Los objetos de la casa se movían y una sensación de inquietud comenzó a invadirla nuevamente. Joaquín, ¿has notado algo extraño?, preguntó Clara, con tono de preocupación, mientras intentaba ordenar la sala. Joaquín, que estaba leyendo un libro, la miró. ¿Extraño cómo?, preguntó. Objetos en movimiento, sensaciones extrañas. Creo que estamos ante algo nuevo. Joaquín dejó el libro a un lado y se levantó. Revisemos todo. Si algo anda mal, debemos descubrir qué es antes de que se convierta en un problema. Comenzaron a caminar por la casa, revisando cada rincón y buscando cualquier señal de anomalía. Mientras investigaban, Lucas, que estaba en el pasillo, escuchó un ruido proveniente del ático. «Papá, Clara», llamó Lucas, con la voz llena de ansiedad. Escuché algo que venía del ático. Joaquín y Clara corrieron hacia Lucas y juntos subieron las escaleras hasta el desván. Cuando llegaron allí, encontraron un baúl viejo que Clara no recordaba haber visto antes. «¿Qué es esto?», preguntó Joaquín mirando el baúl polvoriento. Clara se acercó y examinó el baúl con atención. «No lo sé. Nunca lo había visto antes. Podría ser algo que estuvo escondido aquí desde el principio». Lucas se acercó y ayudó a abrir el baúl. En el interior encontraron una serie de objetos antiguos, libros polvorientos, amuletos y un cuaderno con notas. «Mira esto», dijo Clara, hojeando el cuaderno. «Estas notas parecen tratar sobre rituales antiguos, instrucciones para lidiar con presencias malignas». Joaquín miró a Clara con expresión preocupada. «Entonces, ¿crees que esto es relevante para lo que enfrentamos ahora?». Clara sacudió la cabeza, claramente perturbada. «Podría ser. Estos objetos podrían haber sido dejados por alguien que también se ocupó de algo similar. Necesitamos estudiar esto más a fondo». Durante los días siguientes, Clara y Joaquín pasaron horas analizando el contenido del cuaderno y los libros antiguos encontrados en el baúl. Descubrieron que los artículos pertenecían a un exmiembro de la comunidad local, alguien conocido por lidiar con eventos paranormales. Una noche, mientras Clara y Joaquín discutían sus hallazgos, Lucas entró en la habitación con expresión preocupada. «Papá, Clara, encontré algo», dijo, sosteniendo un viejo amuleto que había encontrado en la biblioteca de la escuela. «Esto estaba en la biblioteca y me resultaba familiar. Pensé que podría ser importante». Clara cogió el amuleto y lo examinó con atención. Sus ojos se abrieron al reconocer los símbolos grabados en el objeto. «Este amuleto es el mismo que los símbolos del cuaderno. Podría ser una clave para comprender lo que está sucediendo». Joaquín, visiblemente preocupado, se acercó. «¿Y qué significa? ¿Qué debemos hacer con él?». Clara respiró hondo, intentando mantener la calma. «Necesitamos descubrir el propósito de este amuleto y cómo se conecta con la presencia que enfrentamos. Podría ser la última pieza que necesitamos para resolver la situación de una vez por todas». Con el amuleto en mano y más información sobre los rituales, Clara y Joaquín se prepararon para un nuevo acercamiento. Decidieron realizar un ritual final para asegurarse de que todas las amenazas fueran neutralizadas. Llegó la noche del ritual y Clara, Joaquín y Lucas estaban listos para enfrentar lo que los atormentaba. El ritual fue planeado meticulosamente, con el amuleto y los objetos antiguos cuidadosamente dispuestos. Recuerda, el objetivo es utilizar la energía del amuleto para fortalecer el círculo de protección y desterrar cualquier presencia restante, explicó Clara con voz firme. Joaquín y Lucas se posicionaron a su lado y comenzó el ritual. Clara recitó las antiguas palabras del cuaderno, mientras el amuleto era colocado en el centro del círculo. El ambiente empezó a cambiar y la sensación de tensión volvió a hacerse presente. La sombra que habían enfrentado antes pareció manifestarse nuevamente, pero esta vez era más débil y vacilante. «Concentrarse»,
gritó Clara. Usa el poder del amuleto para fortalecer el círculo. Lucas cerró los ojos y se concentró, visualizando la fuerza interior y la protección que había aprendido. Joaquín, a su vez, tomó las manos de Clara y Lucas, con silenciosa determinación. El amuleto comenzó a brillar y la sombra comenzó a disiparse, siendo absorbida por el poder del círculo. La lucha fue intensa, pero finalmente, la presencia maligna fue expulsada por completo. Después de la intensa noche de rituales, la paz parecía haber regresado a la casa. Clara, Joaquín y Lucas estaban exhaustos pero aliviados. El amuleto, ahora descolorido y sin brillo, fue guardado cuidadosamente. «Lo logramos», dijo Clara, con una sonrisa cansada pero genuina. Joaquín, abrazado a Clara y Lucas, parecía más relajado que en las últimas semanas. «Ahora podemos vivir en paz. Lo hecho está». Lucas, con mirada de determinación y alivio, se acercó a sus padres. «Gracias por no rendirte y por afrontar esto juntos». Clara lo miró con una mirada cariñosa y reconfortante. «Somos una familia, Lucas, y haremos lo que sea necesario para protegernos unos a otros». El sol comenzó a salir, trayendo una nueva luz al futuro de la familia. Clara, Joaquín y Lucas estaban sentados en el salón disfrutando de un momento de tranquilidad y esperanza renovada. Al comenzar el día, sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, unidos y más fuertes que nunca. El pasado quedó resuelto y el futuro quedó abierto a nuevas oportunidades y experiencias.